En 1860, un naturalista francés se abría camino en la selva camboyana en busca de insectos exóticos. Henri Mouhot de pronto se encontró con lo último que esperaba ver: un enorme complejo de templos de piedra. Era una de las construcciones arquitectónicas más sorprendentes y duraderas del mundo. Las ruinas de Angkor Wat, de 900 años de antigüedad. Pero ¿quién ha construido esta sofisticada red de templos? ¿Por qué los construyó en medio de la selva y luego los abandonó? Al principio no hubo respuesta. Luego, una asombrosa narración del siglo XIII de un testigo ocular apareció en China. El autor describe el gran templo de Angkor como una fantástica ciudadela y a sus habitantes con prestancia. ¿Pero era cierto? La evidencia era escasa. Ahora la ciencia nos provee de inesperadas pruebas. Los arqueólogos aplican las técnicas más modernas para develar los misterios de Angkor. Una imagen tomada desde el espacio nos revela que Angkor era mucho más grande de lo que se imaginaba originalmente. Es una enorme ciudad del tamaño de Los Ángeles. Los científicos ahora saben que Angkor Wat era solo parte de una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo. Mundos perdidos, Angkor Wat. Angkor Wat, un verdadero enigma para el mundo. Su tamaño y propósito son desconcertantes. Mayor que cualquier otro monumento, es una de las estructuras más grandes jamás construidas. Sus torres, con forma de flor de loto, fueron levantadas 100 años antes que la Catedral de Chartres en Francia. La construcción es una estructura ascendente de bloques de piedra, colocados uno encima del otro como si intentaran llegar al cielo. Interminables corredores fueron tallados con los relieves más largos del mundo. La precisa construcción sería difícil de medir, incluso con los láseres usados por los agrimensores modernos. El arqueólogo Charles Higham ha estudiado todos los aspectos de Angkor y sus habitantes, los Khmer. Los estudios del profesor Higham han sido esenciales para comprender la extraordinaria historia de esta antigua cultura. Estamos parados en medio del monumento religioso más grande del mundo. Es absolutamente gigantesco. Se extiende interminablemente. Angkor Wat era el mausoleo de uno de los más grandes reyes de Angkor, el rey Suryavarman II, el Rey Sol. Cuando murió, sus cenizas fueron colocadas en los cimientos de la torre central que está detrás mío. Angkor Wat, que significa templo sagrado, es un símbolo en todo sentido. El enorme foso que lo rodea representa los océanos alrededor del monte Meru, hogar legendario de los dioses hindúes. Cuando Henri Mouhot se topó con Angkor en 1860, escribió: "Uno de estos templos rivaliza con el templo de Salomón y fue erigido por un artista similar a Miguel Ángel. Debería tener un honorable lugar junto a nuestras más hermosas construcciones". Es más imponente que cualquiera de las ruinas de Grecia o Roma. Henri sospechaba que estos templos pertenecían a una enorme y sofisticada civilización, pero no tenía evidencias. Angkor Wat reposa sobre las inundadas planicies en el sector noroeste de Camboya, casi encima del Gran Lago. Cuando Mouhot la descubrió en 1860, solo un puñado de monjes budistas y aldeanos vivía cerca de las antiguas ruinas. Ninguno de ellos sabía cómo se había desarrollado Angkor Wat, ni cómo se la construyó. La leyenda cuenta que el gran templo se construyó solo. Algunos dicen que siempre estuvo allí. En
Europa, la publicación de la expedición de Munro causó sensación. Oleadas de exploradores, fotógrafos y arqueólogos viajaron hacia el este, ansiosos por descubrir los misterios de este mundo desaparecido. Pero la participación de Munro en este rompecabezas tuvo un sorpresivo final. A medida que otros exploradores comenzaban a atravesar la selva, descubrían más templos. Los muros de estos monumentos están llenos de intrincados relieves. Ilustran las leyendas de una antigua cultura y su religión. Algunas secciones debieron ser talladas en el lugar. Debió haberles llevado décadas a los talladores terminarlas. Las inscripciones aquí están escritas no solo en el antiguo idioma camboyano, sino también en sánscrito, el lenguaje sacerdotal de los hindúes. Uno de los avances más importantes fue la transcripción de todas las inscripciones angkorianas a cargo de un erudito francés llamado Georges Seudy, en 7 gruesos volúmenes. Y así, paso a paso, la verdadera historia interna de Angkor fue revelada, algo que fue absolutamente crítico. Quienes estudiaron esto descubrieron que durante 6 siglos Angkor fue la capital de los Khmer, los habitantes nativos de Camboya. Entre los siglos IX y XV después de Cristo, un total de 38 reyes gobernaron su imperio desde Angkor. Sus fronteras se extendían desde el sur de Vietnam hasta Laos y desde el río Mekong hasta el este de Burma. Pero ¿quién tuvo la gran visión de esta enorme ciudad y por qué fue construida en medio de la selva? Había que descifrarlo. Luego, un sorprendente descubrimiento tuvo lugar. Un joven oficial chino en misión diplomática visitó Angkor en el verano de 1296. Durante esta visita de 1 año de duración, Yao Da Wong escribió un diario. Describe una civilización aún mayor y una capital más grande y desarrollada de lo que los arqueólogos podían imaginar. ¿Pero era la narración de Yao Da Wong real o solo era un mito? Los arqueólogos buscaron pruebas de la existencia de la ciudad descrita por Yao. A medida que armaron este gigantesco rompecabezas, la historia completa comenzó a emerger. Por miles de años, los nativos de Camboya, los Khmer, solo cultivaron campos de arroz en medio de la selva. Estos granjeros eran un pueblo autónomo y pacífico, pero desde el siglo I después de Cristo, pequeños reinos feudales se desarrollaron en todo el país. En el siglo VIII, un líder apareció. Buscando un lugar para la nueva y gigantesca capital sagrada, él abandonó su casa en la parte este de Camboya y ordenó a todos sus súbditos cruzar el río Mekong en una gran marcha hacia el oeste. Después de conquistar a sus rivales, eligió la provechosa tierra que se encuentra entre los sagrados montes Kulen y el Gran Lago para levantar su nueva ciudadela. En 802 fue coronado como Jayavarman, el supremo emperador del mundo, rey de reyes. El carisma de Jayavarman conquistó a la gente. Pasó a regir no solo por voluntad divina, sino que fue adorado como un dios. Este carismático y gran líder cambió el curso de la historia de Camboya. En los siguientes 500 años, los descendientes del Jayavarman, dioses vivientes, lo sucedieron reinando Angkor. Cada rey tuvo su propio monumento en su gloria, destinado a convertirse en su mausoleo. Desde el siglo II, los Khmer practicaron el hinduismo.
Cada templo real fue modelado a semejanza de los 5 picos del monte Nerú, hogar de los dioses hindúes. Para sus constructores, los templos fueron una celebración de su religión, arte, ciencia y poder. Este es el monumento religioso más grande del mundo, la ciudad de los dioses, Angkor Wat, en el corazón de Camboya. Pero este admirable templo es solo una muestra de un gran misterio aún no visto. Hace 700 años, un joven oficial chino visitó Angkor en misión diplomática. En su estadía de 11 meses junto a una familia camboyana, registró varios aspectos de la vida en Angkor. Durante 100 años, los arqueólogos franceses estuvieron demasiado ocupados restaurando los templos como para prestarle atención a ese diario, y lo ignoraron. Pero en la década de 1970, el brutal régimen de Pol Pot detuvo todos los trabajos en Angkor. Su ejército de revolucionarios comunistas, los Khmer Rojos, colocaron miles de minas terrestres alrededor de las ruinas, evitando que alguien se acercase durante años.